Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 47, pero antes de leer esta porción de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Amoroso Padre, en esta hermosa noche estamos muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, así que dirígenos, danos sabiduría, danos discernimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 11, versículo 47, queridos hermanos, es el primer texto que vamos a leer en esta noche. Juan capítulo 11, versículo 47 dice así: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el versículo 53 dice así: Así que desde aquel día acordaron matarle. He decidido comenzar con este texto porque muestra el contraste entre dos grupos de personas, queridos hermanos, que estaban en ese lugar. Mientras que Jesús, si ustedes leen un poquito adelante, justamente unos versículos más adelante, ustedes podrán darse cuenta que en ese momento se encuentra el relato de la cena que había ofrecido Simón. Y es irónico que mientras unas personas estaban junto con Jesús celebrando una cena, agradecidos con Dios, querían estar en su presencia porque le amaban. Sí, eran pecadores y habían cometido errores, pero le amaban y querían estar con Jesús. Estaba Lázaro, estaba Marta, estaba Simón, los discípulos y María con el regalo que le había llevado. Había un grupo que le amaba, pero también había un grupo que de manera secreta, en otro lugar de la misma ciudad, estaba planeando matarle porque lo odiaban. Y estos dos grupos, estas dos reuniones que se encuentran en esta porción de la palabra de Dios, querido hermano, representan a dos grupos de personas que existen aún en este mundo. En este mundo hay un grupo de personas que aman a Dios, que disfrutan estar en su presencia, que siguen sus pisadas y que agradecen por todas las bendiciones que Dios les ha dado, que agradecen por la luz del sol, que agradecen por el trabajo, que agradecen por la vida, que agradecen por la salud y la salvación que Dios nos da. Pero también hay otro grupo de personas. Hay un grupo de personas que odia a Jesús. Hay un grupo de personas que no le respetan. Hay un grupo de personas para los cuales Jesús representa una amenaza. Y te quiero decir, queridos hermanos, que tú y yo tendremos que decidir en qué grupo queremos estar, de qué grupo queremos formar parte. Y te quiero decir algo más. No hay otra opción. Solo hay dos opciones. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Así que no hay medias tintas. No hay un punto intermedio en que eres amigo de las dos partes. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque entonces va a quedar mal con uno. Tú y yo, querido hermano, tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Y te dije que este mensaje se titula Decisiones. Y una de esas decisiones, vamos a ver tres decisiones importantes. Y una de esas decisiones que tú tienes que tomar es de qué lado vas a estar. Las dos opciones son claras. Aunque hay dos opciones, queridos hermanos, existe todavía un grupo de personas que quiere buscarle tres pies al gato y quiere elegir una tercera opción. Se hacen una tercera opción, no hay una tercera opción, pero ellos buscan y se hacen otra tercera opción. Y esa tercera opción es estar un pie adentro y un pie afuera. La Biblia habla con respecto a estas personas en Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, hay dos opciones solamente. Es estar con Dios o estar contra Él.
Si hay algo peor que estar contra Dios, es estar con un pie adentro y con un pie afuera. Es tener una idea errónea de pensar que podemos estar agradando a Dios y también agradando a Satanás. Hay un grupo de personas que se dice ser cristiano, que quiere cargar con el título de cristiano, pero que no quiere obedecer, que quiere disfrutar de las bendiciones de Dios y que le busca cuando necesita algo, que le pide protección, que le pide sanidad, que le pide prosperidad, pero una vez que recibe, una vez que tiene lo que quiere o cuando las cosas están bien, entonces prefieren irse al mundo y disfrutar de esa aparente libertad. Y no se deciden entregarse por completo de Jesús, es decir, podrían estar en la iglesia, podrían estar asistiendo a los cultos, pero no se entregan por completo, porque hay cosas en el mundo que todavía le llaman la atención, y entonces creen que han logrado burlar a Jesús y que pueden tener los derechos sin las obligaciones. Pero quiero decirte, querido amigo, que el destino para los que están en esta situación, para los que están con un pie adentro y un pie afuera, es el mismo destino que los que tienen los dos pies afuera. Tendrán la misma recompensa. No te engañes, querido amigo, solo hay dos opciones, no hay más. O estás con el Señor o estás contra Él. Y en esta noche yo te invito a que tengas el valor para estar del lado de Jesús, para estar del lado de los que agradecen, para estar del lado de los que quieren agradarle y seguir sus pisadas, hacer su voluntad, celebrar con Él y agradecer por todas las bendiciones que Él nos da. Esa noche, el otro grupo pactó que iban a matar a Jesús y estaban buscando la manera de encontrar a Jesús. Y entonces se encontraron con un tibio, con Judas Iscariote, al cual le ofrecieron 30 monedas y con 30 monedas estuvo dispuesto a sacar su único pie que tenía dentro para ponerlo del lado de los que querían matar a Jesús. Qué interesante que esa noche Judas estaba en la cena de los que agradecían, pero al otro día estaba con el grupo de los que lo odiaban. Es que los que tienen un pie adentro y un pie afuera, a la menor provocación se irán por completo al lado equivocado, al lado del enemigo. Unos días después, Jesús celebraba la última cena con sus discípulos, partía el pan y les daba vino y les anunciaba que sería la última vez que los comería y en medio de esa cena, Judas decidió abandonar el recinto para ir a entregar a Jesús. Se presentó con los fariseos, pidió las monedas y entonces se dirigió a Jesús para por fin entregarlo. Pero yo me pregunto por qué un hombre tan avaro habría aceptado solamente 30 monedas de plata por entregar a uno de sus mejores amigos. Es que yo creo que Judas no quería realmente que mataran a Jesús. Él tenía otros planes. Él tenía una visión diferente de lo que Jesús tenía planeado. Los discípulos en general, realmente todos, tenían una visión equivocada de lo que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Ellos creían que Jesús sería una especie de libertador, estilo Simón Bolívar o Miguel Hidalgo, que en algún momento se levantaría en armas y llamaría al pueblo para formar un ejército de judíos que enfrentarían a los romanos y por fin librarían al pueblo de la opresión. Esa era la idea que ellos tenían. Y ellos creían que cuando eso ocurriera se iba a restaurar el imperio judío, un reino judío, el reino de Dios. Ellos creían que el reino de los cielos iba a ser en la tierra y ellos tenían planeado que en ese reino de los cielos ellos iban a ser el gabinete del rey. Ellos iban a ocupar un lugar especial en ese reino que Dios iba a implantar. Esa era su idea de todos. Por eso es que algunas ocasiones la Biblia registra que ellos discutían acerca de quién sería el mayor, quién sería más importante en el reino de los cielos, porque ellos creían que el reino iba a ser terrenal. Y Judas, siendo un hombre visionario, pensaba que tenía que darle a Jesús una ayudadita. Yo estoy seguro que eso se puede lograr, pero siento que Jesús
como que no le pone ganas. Creo que le voy a echar una ayudadita, le voy a dar un pequeño empujoncito. Si yo llevo a los soldados ante Jesús y los discípulos para que los soldados lo apresen, entonces Jesús, al verse amenazados, no va a tener otra opción que por fin comenzar la revolución que tanto esperamos. Y si nos ponemos a pensar humanamente, la idea de Judas no estaba tan descabellada. Es que ciertamente un ejército de judíos comandados por Jesús tenían una victoria asegurada. Es que imagínense el ejército romano, así fueran 20,000 personas contra solo 5,000 judíos, pero comandados con Jesús, iban a obtener la victoria. Imagínense ustedes el ejército judío yendo a pelear y pues no tendrían que cargar comida, por ejemplo, no haría falta recursos económicos, porque con simplemente unos panes y unos peces podrían alimentar a todos los soldados por el tiempo necesario. Si en un momento de conflicto entre los romanos y los judíos, algunos judíos morían, no habría problema porque Jesús los resucitaría. Si alguno quedaba lisiado, perdía un ojo, tampoco habría problema porque Jesús les restauraría la salud. Es que Judas tenía ya todo visionado y desde su punto de vista lo único que hacía falta era que Jesús diera por fin ese paso. Y si Jesús no se animaba a dar ese paso, entonces Judas estaba dispuesto a darle un empujoncito para que por fin se iniciara lo que él tanto esperaba. Y cuando llegó ante Jesús y le dio un beso, los soldados iban a apresarle y entonces los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús se alborotaron y Pedro tomó la espada y para defender a Jesús le dio a Malcolm fallando. Quería cortarle la cabeza, pero alcanzó a cortarle solo la oreja. Pero Jesús tomó la oreja y se la puso nuevamente. Esa acción dejó atónitos a los discípulos, no sabían qué hacer, cómo responder, qué estaba pasando. Pero Jesús no puso resistencia y se dejó tomar. En ese momento los discípulos salieron corriendo del lugar desesperados y Judas no sabía qué hacer. Su plan había fallado, no había salido como esperaba. Él esperaba que Jesús se liberara y quizá en su mente él decía: Jesús, rompe esas cadenas, inicia con la revolución. Pero Jesús simplemente no hizo nada. Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció ante sus trasquiladores. Jesús no puso resistencia porque sabía que el plan de Dios no era establecer un reino en este mundo. Él no quería establecer un reino aquí, sino un reino celestial. Él no quería liberarlos de la opresión de los romanos. Él quería liberarlos de la opresión del pecado. Su visión era mayor, pero Judas tenía una visión menor. Y Judas quiso seguir su propio plan y hacer un lado el plan de Dios. Y hoy en día, querido hermano y amigo, hay muchas personas que siguen cometiendo el mismo error que Judas y quieren hacer sus planes, quieren seguir sus propios planes y quieren hacer a un lado los planes de Dios, porque ellos consideran que son muy inteligentes, que los planes de Dios se han quedado anticuados y no quieren escuchar su voz. Pero esas personas que deciden seguir sus propios planes y hacer un lado a Dios de sus vidas, querido hermano, tienen el fracaso garantizado. Esta es la segunda decisión que tú tienes que tomar, querido hermano. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a dejar que los planes de Dios se hagan una realidad en tu vida o vas a seguir tus propios planes, lo que tú consideras que está bien? Yo quiero recordarte lo que dice Proverbios 14:1. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Engañosos el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas. Tú, querido hermano, podrías estar haciendo algo que a tus ojos está bien, pero que a los ojos de Dios está mal. O estás caminando en una dirección equivocada a lo que Dios quiere para tu vida, querido hermano. Tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Un pastor alguna vez dijo una frase que me quedó grabada en el corazón. Él decía: el deber más importante de todo hombre es descubrir cuál es el plan de Dios para sus vidas. Es descubrir cuál es el plan de Dios para sus vidas. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? Está aquí, en la palabra de Dios. Si tú quieres saber si la decisión que vas a tomar es
está basada en la voluntad de Dios, vea la palabra de Dios y fíjate si eso va de acuerdo con la palabra de Dios. Pregúntate si eso que vas a hacer lo haría Jesús. Pregúntate si eso que vas a hacer va a traer beneficio espiritual para ti, para tu familia, para la iglesia. Hay jóvenes que pretenden seguir el plan de Dios y se preguntan, Señor, quiero una señal. Dime si lo que voy a hacer es correcto. Dime si abrir esa cantina y vender cerveza, Señor, si tú me vas a bendecir en mi negocio. Hermano, te voy a decir, no, Dios no quiere eso. Y la señal, no tienes que pedir señal porque ya está la palabra de Dios. La Biblia sanciona esas actividades porque hacen daño a los demás. Hay muchachas que se acercan a Dios para decirle, Señor, ¿será que me debo casar con ese joven que no es cristiano, que es drogadicto y que es muy violento, que me ha pegado incluso alguna vez? Señor, ¿será que yo debo entender que tú lo vas a cambiar y que yo tengo que iniciar una relación con él, que me tengo que casar con él? Querida hermana, no. La respuesta está aquí. Tienes que dejarte guiar a tu palabra. Por eso David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Tú tienes que decidir si quieres hacer tu propio plan o seguir el plan de Dios. Judas decidió seguir su propio plan y eso lo llevó a la desgracia. Llegó a traicionar a Jesús. Yo creo que el pecado de Judas no fue más grave que el pecado de Pedro, que si Jesús perdonó a Pedro, también podría haber perdonado a Judas. El problema con Judas es que no se dio la oportunidad de ser perdonado y fue y se acabó con su vida. Yo quiero decirte que si tú, querido hermano, hasta aquí has tomado malas decisiones, has seguido el camino equivocado, has decidido hasta este momento seguir tus planes e ignorar los pies de Jesús y ahora estás afrontando las consecuencias de tus malas decisiones. Quiero decirte, querido hermano, que la solución no es hacer lo que Judas hizo, que no vas a encontrar la solución a tus problemas tomando más decisiones equivocadas, que lo que tú tienes que hacer es rendirte a los pies de Jesús y decirle, Señor, estoy arrepentido, perdóname. Y así como a Pedro, Jesús te va a dar otra oportunidad. Decide hoy poner tu vida en las manos de Dios y que los planes de Dios se hagan una realidad en tu vida. La Biblia dice, queridos hermanos, que ese día aprendieron a Jesús, lo llevaron ante los tribunales, lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron. La gente gritaba, crucifíquenlo. Esa gente que alguna vez Jesús había sanado, había alimentado, ahora se había rebelado contra él. Parecían estar poseídos. Y lo humillaban de una manera tan grave. Y al otro día, Jesús, después de haber sido lastimado con esos látigos, su piel estaba al rojo vivo, sudaba sangre. Lo hicieron cargar una pesada cruz. Y en esa trayectoria, queridos hermanos, Jesús transformó la vida de 3 hombres. El día de mañana vamos a ver quiénes fueron esos 3 hombres cuya vida fueron transformadas en ese camino al Gólgota. Vamos a ver quiénes fueron. Pero mientras estos hombres eran transformadas, los discípulos, los seguidores de Jesús, se esparcieron por distintos lugares. Vamos a ver qué pasó con ellos. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 58. Mateo capítulo 26, versículo 58 dice así, mas Pedro le seguía de lejos. En el libro de Juan, Juan reconoce que había otros discípulos que también le seguían de lejos. Había un grupo de discípulos que en medio del tumulto, en medio de esa situación, le seguían de lejos. Pero había otro grupo. Vamos a ir a Juan, capítulo 19. Dice el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Fíjense que había un grupo de discípulos que le seguían a Jesús de lejos. Pero también había otro grupo de discípulos que dice aquí estaban frente a la cruz, junto a la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Básicamente puras mujeres. También estaba ahí Juan, que estaban a los pies de Jesús.
de entre los cristianos, de entre los profesos seguidores de Jesús, existen dos grupos de personas. Existen los que están a los pies de Jesús, los que le aman. Pero también están un grupo de personas, de cristianos, que siguen a Jesús de lejos. ¿Qué es seguir a Jesús de lejos? Seguir a Jesús de lejos es querer tener una vida común y normal, mundana, por decirlo de alguna manera. Pero en los momentos que lo necesitas, puedes proclamar a Jesús, puedes pedirle a Jesús ayuda. Una persona que siga a Jesús de lejos es aquella que quiere caminar con su bandera de cristiano, quiere además seguir disfrutando de las libertades que ofrece el mundo. Es una persona que vive un cristianismo barato. Es una persona que dice amar a Jesús, que lo ama, pero que también ama al mundo. Que quiere tener los derechos, pero no quiere tener las obligaciones. Que prefiere seguir a Jesús de lejos porque resulta más cómodo, porque cree que de lejos nadie lo puede juzgar. Estos discípulos se mezclaron con la gente. Decían sus propias palabras, hablaban groserías para que fueran confundidos. Así son los cristianos que siguen a Jesús de lejos. No parecen cristianos, no alcanzas a distinguirlos. Son personas que se mezclan tanto con el mundo que no alcanzas a distinguir la diferencia. Hablan igual, comen igual, visten igual, pero se dicen ser cristianos. Son cristianos que no están completamente comprometidos con el Señor. Pero existe un grupo, otro grupo que está a los pies de la cruz. Otro grupo que no le importa el que dirán y que quieren obedecer al Maestro. Que no les importa las críticas, no les importa incluso perder su vida, no les importa que su vida esté en riesgo. Ellos quieren estar a los pies de Jesús. Hay dos grupos de cristianos en el mundo. Y tú y yo, querido hermano, tenemos que decidir en qué grupo de cristianos queremos estar. Entre ese grupo de cristianos, queridos hermanos, resalta una mujer sobre la cual hemos hablado durante esta semana y que ha sido coprotagonista de nuestra historia. Estamos hablando de María Magdalena. Y en la historia de María Magdalena, queridos hermanos, podemos encontrar cuál es la diferencia entre los cristianos que están al pie de la cruz y los cristianos que quieren seguirle de lejos. Los cristianos que se encuentran al pie de la cruz reconocen que son ellos los que deberían haber muerto en la cruz. María estaba a los pies de Jesús. A ella no le importó que pensaran que era una discípula. A ella no le importó que en ese momento pudieran apresarla y matarla también. Ella estaba a los pies de Jesús, reconociendo que Jesús estaba muriendo en su lugar. María sabía que Jesús no había cometido ningún delito, que era un hombre inocente. Y también sabía que ella sí merecía morir, que ella sí merecía ocupar esa cruz, porque ella había fallado a Dios, ella había hecho cosas terribles, ella había hecho cosas malas. Y Jesús no. Jesús debería estar abajo, Jesús no debería morir. En ese lugar debería estar yo, pensaba María. Yo porque te he fallado, yo porque he hecho cosas malas, yo porque he caído en el pecado una y otra vez. Yo debería estar ahí, Jesús. Y es que la Biblia dice, queridos hermanos, en el Evangelio de Marcos, que de María fueron echados 7 demonios. La Biblia dice también, Jesús un día contó una parábola en la que decía que si de un hombre era echado un demonio, si la persona no limpiaba la casa, no ocupaba la casa, el demonio iba a regresar, y si la casa la encontraba vacía, entonces este demonio iba a ir a buscar otros demonios, iban a traerlos, iban a entrar a la casa, y entonces la condición de este hombre iba a ser peor porque ahora tendría 7 demonios. Si la Biblia dice que de María Magdalena fueron echados 7 demonios, eso es un dato muy interesante, que nos ayuda a entender que María recayó.
nos ayuda a entender que María falló a Jesús, que a pesar de que Jesús le había libertado, que a pesar de que Jesús le había dado una nueva oportunidad, María había hecho un lado todo lo que Jesús había hecho por ella y había recaído nuevamente en el pecado. Desde esa vez que se había encontrado con Jesús y la había librado de morir, María le había aceptado, sí, por algún tiempo se mantuvo fiel, pero descuidó su relación con Dios, descuidó la oración y en algún momento ella volvió a caer en el pecado y su condición vino a ser peor ahora. Ahora en su vida estaba inundada por 7 demonios y vino a caer más bajo de lo que había caído, queridos hermanos. Pero aún en ese lugar, aún en el lugar más hondo que ella pudo llegar aún, llena de 7 demonios, Jesús llegó hasta ella, la rescató y la liberó. Y Jesús le dio otra oportunidad, le restauró su vida una segunda vez. Es que Jesús había hecho tantas cosas por ella y estaba a los pies de la cruz reconociendo que Jesús era su Salvador. Y en ese momento, al estar a los pies de Jesús, María con su presencia le decía: Jesús, mírame, tu sacrificio no será inútil. Tu sacrificio habrá valido la pena. Yo sé que tú estás muriendo en mi lugar. Yo he entendido que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que al estar en esa cruz tú estás cargando mis pecados. Jesús, yo lo entiendo. Y te digo una cosa, Jesús, mírame aquí, estoy presente. No me importa lo que digan los demás. No me importa que me critiquen. No me importa lo que la gente diga. Yo estoy aquí a tus pies para que tú sepas que mi vida está completamente puesta a tus pies. Que yo me he entregado por completo a ti. Y que tu sacrificio no será en vano. Que yo seguiré tus pisadas y seguiré tu ejemplo. Hoy, querido hermano, hermana, amigo, tú tienes la misma oportunidad que María. Tú puedes decidir seguir a Jesús de lejos y ser un aparente cristiano, un cristiano, y vivir un cristianismo fácil, y vivir un cristianismo barato, de lejito, sin compromiso, y decir: si yo soy cristiano, y de repente aparecerte en la iglesia cuando necesites algo, y de repente orar, y después seguir viviendo tu vida como cualquier mundano, como cualquier persona. O puedes decidir rendirte a los pies de Jesús en la cruz y decirle: Señor, estoy a tus pies. Tu sacrificio ha valido la pena en mí, porque yo en esta noche me entrego por completo a ti. Si es así, querido hermano, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo en esta noche. Amoroso Padre, estamos muy agradecidos por tu amor y por tu misericordia. En esta noche hemos recordado que hay decisiones importantes que tenemos que tomar. Queremos estar a tus pies. Queremos celebrarte, queremos que todas nuestras decisiones, nuestros planes sean sancionados por tu palabra. Queremos que nos dirijas. No queremos dar ningún paso si no es hacia ti, Señor. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida te hemos mirado de lejos, te hemos seguido de lejos, así como lo hicieron alguna vez Pedro y Juan y algunos otros discípulos. Pero también sabemos que Pedro y Juan en algún momento dejaron de seguirte de lejos y se pusieron frente a la cruz también. Queremos hacer lo mismo. Queremos estar a tus pies como María y decirte con nuestro testimonio y decirte con valor: Señor, tu sacrificio ha valido la pena en mi vida, porque yo no voy a tirar la toalla, no me voy a rendir. Yo quiero alcanzar la salvación por la cual tú moriste por mí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en la lejanía, Señor, y que pronto puedan estar sellando su pacto con Dios a través del bautismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.